Shalom, shalom, amigos, qué alegría poder encontrarnos en este nuevo Shabbat que el Eterno nos da para poder compartir con ustedes las Escrituras. Y hemos hablado acerca de Yeshua, lo que él dijo de sí mismo, y hemos visto que realmente él no era un hombre común y corriente, o un hombre que podamos decir nosotros que hizo las obras por su propia voluntad o por sus propias emociones. Él vino e hizo obras demostrando y manifestando que Él era Dios. Y eso es lo que ha causado un revuelo muy grande hasta el día de hoy en la comunidad israelita, judía, en los religiosos. Mayormente en ellos ha causado un daño profundo en su mente, a tal punto que en ese tiempo se rompían las vestiduras, tiraban tierra al aire, porque veían a Yeshua como un hereje. Siendo hombre, se hacía Dios. Hemos hablado de cómo él tomó las Escrituras y dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Muchas veces él tomó ese nombre que era atribución solamente del Eterno, de Hashem, allí con Moshe, en Moisés, en los escritos, como él tomó el dedo y escribía en tierra cuando querían ver si él acusaba a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, porque la Torá decía que tenía que ser apedreada. Ahora lo querían tentar, porque si era el Mashiach, él tenía que hacer cumplir la Torá. Ahora él, con esa sabiduría de Dios, les dijo: bueno, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y como él no condenó a la mujer, porque era el único que podía condenarla, porque él era como hombre, él vino en carne, pero era sin pecado. Él no fue concebido, él no tenía el gen del pecado, ¿no? O el virus, ahora que está tan de moda esa palabra, el virus del pecado dentro de él, sino que él dice que fue concebido por el Ruach HaKodesh, como está escrito en las profecías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, señales que Dios había hablado, los profetas, a Israel desde siempre, hablando acerca del Mashiach. Ahora el Mashiach, Yeshua, él cuando hablaba en nombre de Dios, pero muchas veces hablaba como Dios. Fíjense que, para hacer un repaso, él dijo que era el pan de vida. El pan de vida es la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se atribuyó como la palabra viva. Él habló de que era el Mesías. El Mesías declaraba la palabra, era el responsable, según los rabinos y maestros de la Torá en aquel entonces, que tenía que enseñar Torá, tenía que reunir a todo Israel y enseñar Torá. Por eso él le dice a esa mujer: yo soy el que habla contigo, soy el Mashiach. Él dijo que era el buen pastor, atribuyendo al Salmo de Tehilim, el capítulo 23, cuando David dice: Adonai Hashem es mi pastor. Y aquí él dice: yo soy el buen pastor. Dijo: yo soy la luz. Y en los salmos habla de que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Adonai es mi luz y mi salvación. Tehilín capítulo 27. Aquí Dios se está refiriendo a Israel como la luz, como el pan, como el guía, como el camino. Cuando en Deuteronomio Dios le dice: he puesto el camino de la vida y el camino de la muerte delante de ustedes, escojan. Y aquí Yeshua está hablando de Dios, como que Él es Dios. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy el pan. O sea, cosas que
eran atribuirle a Hashem. Por eso es que los rabinos de aquel entonces y los judíos religiosos no entendían cómo un hombre se hacía pasar o decía ser Dios, cómo él podía perdonar pecados, decía, tus pecados te son perdonados. Eso era algo grave, por eso es que buscaban ocasión de matarlo, porque él se atribuía la deidad. Y hoy en este siglo ya, se sigue creyendo lo mismo en las comunidades judías religiosas. Se ha enseñado constantemente que los que creen en Yeshua son idólatras, y creen que él no es el Mashiach por dos razones. La primera es que nosotros adoramos a Yeshua. Dice en la escritura que Adonai Echad, el Señor uno es, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a Él servirás. O sea, si Yeshua lo toman como un hombre, estamos cometiendo idolatría al adorarle. Y yo voy a leer, por ejemplo, ustedes pueden buscar en Deuteronomio capítulo 6, el verso 13, cuando Adonai, bueno, el 6, todo el capítulo 6 es interesante leerlo, pero ahí donde Dios dice que a Él adorarás, al Señor tu Dios adorarás. Y entonces hoy se enseña que el creer en Yeshua y adorarle y creer que Él es el Mashiach porque fue sacrificado, estamos cometiendo graves errores. Primero, porque Dios no acepta la idolatría de adorar a otro Dios, como que Yeshua es otro Dios, y tampoco acepta en el judaísmo el sacrificio humano. Cuando nosotros leemos a Abraham que Dios le pide que sacrifique a Isaac, Dios lo detiene, pero eso era una señal de lo que iba a ocurrir más adelante, justamente en el monte Moriah, allí donde fue también sacrificado Yeshua, fue colgado en un madero. Ahora, yo voy a explicar esto porque primero tenemos que entender que si vemos a Yeshua como un hombre, solamente están en lo correcto. O sea, nosotros no podemos adorar a un hombre, ni tampoco Dios va a permitir que un hombre sea sacrificado por los pecados, el sacrificio humano. Eso era de los paganos, de los idólatras, de la gente que no era judía, que adoraba a muchos dioses. Y Dios se presenta a Israel como el único Dios verdadero. Pero fíjense que si tomamos a Dios, a Yeshua como Dios, como Él lo ha declarado en muchas ocasiones, leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, verso 33, luego que Yeshua hace un milagro tremendo allí caminando por las aguas, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, aquel enviado, aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Le adoraron. Yeshua en ningún momento le dijo, no me adoren a mí, adoren a Dios, porque Él era Dios. Dios mismo descendió y nos vino a salvar. Por eso que le pondrás por nombre Yeshua o Yeshua, Salvador, porque Él salvará a Israel de todos sus pecados. Era necesario que viniera Dios. ¿Por qué? Él se hizo hombre porque era el perfecto hombre, la imagen perfecta del hombre que Dios creó. Por eso que Yeshua muchas veces dijo, el Padre y yo uno somos. Y aquí no hay dos dioses o tres dioses, como muchas veces se ha enseñado, y lamentablemente la religión católica, cristiana católica, fue la que enseñó mal la presencia, la manifestación de Yeshua y mezcló mucho de idolatría y de los dioses de otras naciones juntamente con el cristianismo, y eso causó divisiones y muchas luchas que no vamos a hablar hoy de la historia, pero eso ha causado una mala imagen
del cristiano. Pero si vamos a las escrituras, tanto todo el Tanaj, la Torá, el Tanaj, los Ketubim, los escritos, y vemos a los Nevi'im, los profetas, todos hablan del Mashiach, habla del reino, habla de que Dios vendría y nos salvaría. Cómo Yeshua tomó parte en esto cuando él decía: yo soy el buen pastor, yo soy. Si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir, porque era el único que podía pagar el precio del pecado, porque el precio del pecado era la muerte. Pero ¿por qué él tenía que ser sacrificado? Porque él era un hombre. Entonces, si decimos que Dios no acepta los sacrificios, como una vez me atacaron, diríamos así, o hablaron fuerte conmigo diciendo: ustedes creen que Yeshua es el Mashiach y que en él hay perdón de pecados, pero Dios no acepta los sacrificios humanos. Pero fíjense por qué. En el libro de Coelet, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga lo bueno y no peque. No hay uno. También lo leemos en los Salmos, Salmos 14, versos 2 y 3, dice que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Y varios versos en las Escrituras, en el Tanaj, habla de que no hay justo ni siquiera uno. Aquí Eclesiastés, el escritor, dice que no hay uno que no peque. Por lo tanto, Dios no podía aceptar un sacrificio de uno que comete pecado, que es injusto delante de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos alejados de la gloria, de la presencia de Dios. Nos habíamos constituido enemigos de Dios. Por eso es que Dios prepara al pueblo de Israel, le da la Torá y le muestra a través de la Torá el pecado. Si ustedes quieren ser kadosh, quieren ser santos, esto es lo que tienen que hacer. Y nadie podía cumplirlo, porque en el corazón humano estaba la raíz del pecado. Fíjense que no se podía sacrificar. En Deuteronomio capítulo 15, versos 21, nos habla de que no se podía hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios con un cordero, un animal que esté con defecto, que tenga alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque eso estaba hablando de pecado, estaba hablando de una degradación, de una corrupción en el animal. Por lo tanto, dice que los animales que debían ser sacrificados para las ofrendas, para el pecado, tenían que ser sin mancha, sin defecto, no tenían que estar enfermos, no tenían que tener ningún error. Ahora, ningún hombre cumplía con los requisitos para el perdón de pecados, para dar su vida a causa del pecado que Adán cometió, porque Adán murió. Nosotros todos morimos en Adán por causa de la desobediencia. Por eso es que Yeshua, cuando Él viene y se declara Dios, se declara perfecto, Él era santo, sin pecado, Él no podía morir, por eso que Él se entrega, Él se da. Y allí cuando Él muere, cuando Él dice consumado es, se terminó, se cumplió toda la Torá, se cumplió todo lo que Dios había dicho. Dice que el velo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, ¿no? el Gadol Cohen, podía entrar allí y con sangre de animal para ofrecer a Dios por los pecados de todo Israel del año, que es en Yom Kippur, solamente una vez al año. Dice que ese velo se partió de arriba abajo, se abrió, se rompió y se pudo ver el arca del pacto. Y eso fue terrible, tremendo, porque imagínense allí los sacerdotes en el templo en aquel momento y ver que el velo se parte
dando a entender con esto que se abrió la puerta, la posibilidad de entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Yeshua, que era una sangre perfecta, y la justicia de Dios fue allí realizada para nuestra redención, nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios. Y hasta el día de hoy tenemos el velo abierto a la presencia de Dios por medio de esa sangre. Lo que quiero hablar en este Shabbat, lo que quiero dejar explícito y que penetre en sus oídos y en su corazón, que Yeshua no es el Dios de los cristianos. Yeshua es Dios. Yeshua es Dios de Israel. Por eso que Él se manifestó como hombre, Dios mismo, para mostrarnos a nosotros cómo vivir. Y Él se entregó a sí mismo porque Él era sin pecado y se entregó para que nosotros podamos hoy tener el acceso a la presencia del Eterno, la libertad de venir ante Él y pedirle y amarlo y servirle, y que Él escriba en nuestro corazón la Torá y caminemos en sus mandamientos, y que seamos llenos de la vida que Él quiere que nosotros tengamos desde un principio. Él sopló sobre nosotros el aliento de vida. Por eso Yeshua dice que si creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de aguas de vida, de nuestro interior tendremos vida en abundancia. Él habló de vida, Él habló de resurrección, Él habló del poder que nosotros recibiríamos, la reconciliación, del nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva mujer creado a la imagen de Él. Por eso que nosotros, cuando creemos en Yeshua, no solamente es el Mashiach, el ungido de Dios, sino que Él es Dios y que hoy está sentado en el trono como Dios, pero Él fue primeramente como el Cordero que fue sacrificado, pero Él ahora recibió gloria, un nombre que es sobre todo nombre. Dice que para que todo aquel que confesare que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Melech, sea salvo y tenga vida eterna. En Él está la esperanza, en Él está la confianza, en Él está la redención, en Él está el perdón de los pecados, en Él está una nueva vida. Él es el pan de vida que necesitamos comer. Él es la luz que necesitamos para vivir y caminar en este tiempo y verlo a Él, el rostro de Dios en Él. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él se mostró, se manifestó a Israel como el Dios que estuvo con Moshe. Por eso Él dijo que antes que Abraham fuera, antes que Abraham naciera, Él era, yo soy, decía Él. Esto es tremendo, maravilloso. Tenemos la oportunidad hoy de entrar a ese pacto que Él hizo en su sangre, el nuevo pacto que Jeremías había profetizado, que Ezequiel había profetizado, y ser lavados con la palabra. Él es la palabra viviente, es la palabra que se hizo vida, carne, y manifestó y cumplió y nos mostró la Torá. Y Él mostró misericordia, mostró amor, porque Él decía, misericordia quiero y no sacrificio. Dios es un Dios de amor que nos ama y que en este tiempo Él también sigue extendiendo los brazos para usted, para mí, para que nosotros nos acerquemos cada día más, seamos transformados en esta nueva vida, podamos imitarle, podamos ser el varón perfecto, el hombre, la mujer perfecta que Dios ha creado, la imagen de Dios en nuestro interior por medio de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo que nos va transformando, nos va alumbrando, nos va guiando, nos va revelando y mostrando al Padre, y nosotros beber y comer de Él y revestirnos de este nuevo hombre. Reciban este Shabbat, esta enseñanza, guárdela en su corazón, lea, profundice, háganos preguntas, porque este es un tema importantísimo y Israel ha dado, dice, la espalda. Yeshua dijo, si hoy tú supieras quién vino a visitarte, sería diferente. Que hoy usted no pierda la oportunidad de reconocer quién nos ha visitado.
el eterno Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos ha visitado. Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Todo está saldado. Y por eso recibamos todas las verajot, bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. Por medio de la fe, en Él nosotros recibimos las promesas y las bendiciones. Un fuerte abrazo, les amamos, estamos siempre, cada mañana, pidiendo por ustedes al Eterno y sabemos que Dios responde nuestras plegarias. Shabbat Shalom.